Ahí me escuchan. Vamos a ver si estoy haciendo pruebas a ver si se escucha, si no se escucha. Es primera vez que... Ajá. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Ahora sí. Bueno, ya, bueno, volví. Ahora sí. Bueno, es primera vez que me sumo a una aventura de este tipo, manejando la dirección técnica y la conducción de un espacio. Y pues bueno, aquí vamos, poco a poco ya me di cuenta que tenía muteado un botón acá en esta transmisión, pero ya está solucionado. Les decía que bueno, superé las expectativas de este live el sábado que había hecho una transmisión de prueba. Tuve dos seguidores que me estaban viendo, Manuel en la computadora que estaba monitoreando la señal y Manuel en el teléfono que también le estaba monitoreando obviamente en el celular. Así que ya somos 7 a esta hora conectados, 8 a esta hora conectados, así que vamos subiendo, vamos ganando y ya superé las expectativas. Así que gracias a todos los que se están conectando a esta hora. Ahí está Pavolín, que creo que es Paola Serna. Te envío un beso. Está Zaireli22. Está Andrés, que es Potterhead. Y bueno, más personas se están conectando, saludando, envíen sus mensajitos, los voy a estar leyendo. Y pues les doy la bienvenida a todos los que se están sumando a esta transmisión. Nos fuimos a Barras, el primer canal contra el odio a todo nivel de Twitch. Desde hace algunas semanas en redes sociales, puntualmente en Instagram, hemos estado generando contenido en esta lucha contra el odio. Últimamente hemos visto cómo todos en general nos hemos transformado en jueces en redes sociales y no miramos a un lado para señalar, para atacar, para juzgar. Y ni siquiera titubeamos en pensar si realmente le estamos haciendo daño a otra persona. Y ojo, eh, yo no digo que no nos podamos reír y que no disfrutemos del humor, porque al final el humor es sabroso y reírnos de la vida es súper divertido. Yo soy el primero que si me caigo o si se cae algún amigo y primero si veo que está bien, obviamente me voy a reír y me voy a disfrutar y obviamente voy a disfrutar obviamente del momento gracioso y hasta fotos puedo tomar de eso. Pero el momento es delicado cuando esa delgada línea pasa de la risa a lo denigrante. Y es allí donde esta lucha se ha centrado. En qué momento el odio golpea la puerta y en qué momento nos hemos convertido en unos seres faltos de humanidad y faltos de empatía. De eso se trata esta lucha de Nos Fuimos a Barras, una lucha que pues en algún momento pues podré pensar que una sola persona no será suficiente para hacer el cambio, pero de gota en gota pues se hace un océano y de gota en gota se puede construir una tormenta. Hoy vamos a estar hablando de varios temas interesantes, sobre todo porque el estreno de este programa coincide con el inicio hace algunos días atrás de la invasión rusa a Ucrania y lo que pudiese ser pues una nueva guerra mundial a puertas, un tema que pues tiene con los ojos bien abiertos a varios países del mundo, a toda la comunidad internacional en alerta y sobre todo el tema del odio está muy marcado y vamos a estar revisando algunas páginas más adelante vinculadas a cómo el tema del internet ha cambiado la forma en cómo se hace la guerra, obviamente porque en la Segunda Guerra Mundial, la última a gran escala que se dio en la historia, pues no existían plataformas como las redes sociales o incluso como el internet y por supuesto esto ha cambiado la forma en cómo se combate y en cómo se ganan las luchas en el campo de batalla. También vamos a estar hablando de otros temas interesantes. Hoy conversé con dos personas puntualmente y les voy a estar mostrando estas conversaciones, una de ellas vinculada a un proyecto de ley que
se está discutiendo en el estado de Florida, que pues los activistas de la comunidad LGBTQ+ han denominado No Digas Gay, un proyecto de ley que pues merma la posibilidad de que los niños en las escuelas del estado de Florida puedan hablar de identidad de género y de diversidad. Vamos a estar hablando con Susana Tadei, activista de esta comunidad acá en el sur de Florida, y también vamos a estar hablando con una psicóloga en relación a cómo el FOMO o este miedo a ser desplazados pues nos ha hecho que todos queramos hablar de todos los temas que están en boga, perdiendo la empatía, perdiendo incluso la humanidad simplemente para ganar un par de likes o para viralizarnos. Eso también lo vamos a estar hablando más adelante en el programa de hoy con la psicóloga Mónica Gilbert, con quien conversamos más temprano durante la tarde de hoy. Saludamos a Daniel Castropé, que se está sumando a esta conversación, también a Saile y también a Merjoli Arias desde Chile, que se une a la transmisión. A Elina Bella también está enviando corazones, que está uniéndose a la transmisión de Twitch. Y pues nada, comencemos a entrar en materia. Vamos a estar activos escribiéndonos en el chat mientras pues vamos a disfrutar de la primera entrevista de la noche de hoy. Vamos a escuchar acerca de este proyecto de ley que les comentaba, se está discutiendo en el estado de Florida, que además el día de hoy se discutió en el Comité de Apropiaciones del Senado de Florida y que ya solo falta que el pleno total del Senado lo discuta y los pronósticos no son nada alentadores. Los dejo con esta conversación, vamos a estar interactuando en el chat y al regreso pues analizamos esta entrevista. Bien, en esta parte de la conversación me acompaña Susana Tadei, es activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+. Susana, por cierto, fue una de las primeras personas que conocí acá en Estados Unidos. No sé si lo recuerda, fue en el año 2014. Una de las primeras invitadas que tuve cuando empecé como productor en un canal de televisión acá en Miami. Tenía mucho tiempo sin saber de ella, así que me honra y me gusta mucho volver a estar en contacto con ella. Lamentablemente para noticias como esta, Susana, pero bueno, me contenta mucho estar en contacto y esperemos que pues sigamos teniendo ventanas para hablar y para visibilizar temas como esta. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente no me acuerdo de habernos conocido en el 2014, pero confío en tu memoria y vamos a creer que fue esa fecha. La verdad que soy malísima con fechas, pero bueno, gracias por invitarme porque el tema es muy importante, porque sin duda alguna la salud física y mental de los niños creo que es la cosa más importante que todos tenemos en nuestras manos y la responsabilidad de tratar de hacer lo mejor posible para defenderlo. Y lamentablemente en la Florida está ocurriendo justamente lo contrario. Así es, Susana. Esta legislación que, bueno, entre la propia comunidad se le ha dado el nombre de No Digas Gay, una legislación que pues lamentablemente es muy grave para los niños del estado de la Florida y más grave me parece las votaciones que ha tenido hasta el momento. En la Cámara de Representantes pasó con 69 votos a favor frente a 47. El día de hoy, lunes, en el Comité de Apropiaciones pasó con 12 votos a favor, 8 en contra, ya va directo al Senado, pero estamos hablando de una mayoría lamentablemente abrumadora y digo lamentable y ya quiero que seas tú misma la que nos explique por qué le doy esta categorización de lamentable. ¿En qué consiste este proyecto de ley todavía y por qué afecta tanto a los niños de Florida? Mira, este proyecto de ley básicamente es catastrófico para la comunidad y nos retrasa en lo que ha sido siempre la lucha por los derechos de la comunidad gay y transgénero. Por un lado, por lo menos tenemos una pequeña buena noticia o dos pequeñas buenas noticias que fue que 7 republicanos votaron en contra de esta legislación y además se logró quitar una parte que hubiera sido quizás la peor de todas
donde se decía que si un alumno venía y le confesaba o se abría con su maestro sobre tener dudas o sobre pensar que él podía ser parte de la comunidad gay o transgénero, el maestro estaba obligado a comunicárselo a los padres. Esa parte se eliminó, que hubiera sido básicamente sacar a la fuerza a los niños del closet con toda su familia. Así que por ahí estamos por lo menos satisfechos que se logró parar esta parte, pero por otro lado nos preocupa mucho porque primero que todo ya DeSantis dijo que la iba a apoyar, así que el resultado va a ser negativo sin duda alguna. Y lo que involucra todo esto es simplemente unos políticos tratando de agarrar votos de la base de extrema cristiana que siempre ha luchado contra nosotros y que lamentablemente tiene muchos recursos y mucho dinero para luchar en contra de nosotros. Al punto, por ejemplo, que hoy estaba leyendo que una organización que se llama Safe Schools, que la dirige la fantástica Di Palazzo, pidieron hacer un banner para pasar en las escuelas y colegios mañana, que está prevista una pequeña protesta a nivel de escuelas al mediodía. Y negaron imprimir el banner porque decía Don't Say Gay, tenía la palabra gay introducida. Entonces, pues al final están saliendo los que siempre nos han odiado y los que siempre han luchado en contra de nosotros a relucir. Ahora, ¿cuál es la parte más grave de verdad de todo esto? Que va a afectar a los niños de una manera que no vamos a poder ni medirla, pero va a ser espantosa. Simplemente, primero que todo, los niños de la comunidad gay y transgénero siempre son los más abusados, los que sufren más de bullying, los que tienen mayor incidencia de intento de suicidio, y con este tipo de legislación que los va a aislar y los va a hacer sentir peor, va a aumentar ese tipo de bullying, de depresión, etcétera. Ahora, No solo a Susana, los niños de la comunidad, ¿no? Porque estamos hablando de todas las familias. sí, y precisamente en eso me quiero detener, porque la legislación incluso es tan amplia que uno pudiese decir, está bien que se proteja a los niños de contenidos sexuales en dado caso, pero es que la legislación en ningún momento se centra en hablar de sexualidad, incluso prohíbe que se hablen de temas de identidad de género y habla un poco del desconocimiento que tienen la rama más conservadora de diferenciar lo que es la identidad de género de la orientación sexual, que son dos cosas totalmente distintas y que no tienen nada que ver con la sexualidad de una persona. Y para quienes nos están viendo, identidad de género no tiene nada que ver con la preferencia sexual que tiene el individuo. Incluso un niño puede saber cuál es su identidad de género y no está condicionado a lo que le atraiga sexualmente, porque quizá en una edad infantil no sepa todavía qué le atraiga sexualmente o no. Pero lamentablemente la legislación no parece tener claro esto e incluso prohíbe que los temas de identidad de género puedan hablarse dentro de un salón de clase y que incluso se puedan abrir, corrígeme si me equivoco, Susana, procesos legales en contra de aquellos profesores que pues permitan abrir un sano debate en relación a estos temas. Sí, definitivamente abre la puerta a muchas demandas, muy a propósito, porque de esa manera se frena más, digamos, la libre expresión de los maestros en las escuelas. Tú sabes muy bien que el costo legal de una demanda es terrible en este país, pero además obviamente un maestro puede perder su trabajo en 2 minutos. Ahora, volviendo al tema de los niños, sí, yo siempre lo pongo muy claro. Orientación sexual es hacia quién te sientes atraído y hacia quién te puedes enamorar de esa persona. Identidad de género es quién eres tú. Esa es la gran diferencia. Y los niños muchas veces lo saben, porque hoy en día vemos que los niños desde muy temprana edad, por ejemplo, pueden empezar a investigar si sería correcto o no transicionar en la infancia, cosa que además es muy ventajosa si te permiten transicionar, porque no llegas a tener el problema de que tus hormonas se disparen en pubertad y por ende necesitas menos tratamientos, menos cirugía, etcétera. Entonces, estos niños obviamente van a ser perjudicados, los niños transgéneros, sobre todo, que tienen la mayor incidencia de suicidio en todas las minorías, 8%, 8 veces más intentos de suicidio que en cualquier otro grupo social, son los que más van a sufrir, como han sufrido con la cuestión de poder usar o no los baños
que le corresponden a su orientación, etcétera. Pero también sufren los niños que sin tener ningún conflicto de su identidad de género ni su orientación sexual, tienen o dos papás o dos mamás. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Sus amiguitos de primaria, todos van a poder hacer, por ejemplo, de tarea, escribir un essay para describir su familia, y todo el mundo lo va a ver como muy normal cuando hablas de la profesión de tu papá, la profesión de tu mamá, los roles de cada uno en la casa, y los niños que vienen de familias de dos padres o dos madres van a tener un problema porque el maestro va a tener que parar la conversación. ¿Qué pasa, Entonces, por ejemplo, cuando un maestro va a recibir un dibujo y un niño, no sé, de 5 o 6 años de edad, pinta una pareja homoparental que además es reflejo de un hogar sano, además? ¿Qué por pasa? supuesto, y somos tan normales, tan aburridos, tan sanos como cualquiera. Y entonces eso va a crear un problema a nivel de la familia por completo. Va a crear problemas legales y lamentablemente, como tú decías, la ley es muy vaga y eso lo que va a permitir es que cada vez abusen más de esa vaguedad que va a haber en la ley, de esa manera que permite expander cada vez más el bullying, el abuso y prácticamente quitarnos la libertad de expresión, y tú vas a ver que lo que vamos a terminar es una terrible guerra donde las mayores víctimas van a ser los niños. Qué duro, Susana. No quiero abusar de tu tiempo, pero la última pregunta que me queda, lamentablemente el pronóstico, como bien lo decías al inicio de la conversación, es que el Senado y además el gobernador lamentablemente pues van a aprobar esta ley, pero nos queda alguna carta bajo la manga para poder luchar en contra de este proyecto de ley todavía. Como residentes del estado de Florida, ¿podemos hacer algo hasta el momento o incluso después de aprobada la legislación? Porque recordemos que si bien es cierto, esto en un primer término afecta a los residentes del estado de Florida, pues crea precedente para que otros estados también puedan tener acciones como esta, tomando al estado de Florida como ejemplo. Sí, lamentablemente yo no veo, digamos, una solución a corto plazo, sobre todo porque ya DeSantis dijo que iba a apoyar este proceso. Ya ha estado pasando también en otros estados, si no me equivoco, creo que se originó en Tennessee hace ya muchos años, este movimiento. Entonces, como siempre, sí podemos seguir luchando, pero implica que, por ejemplo, las organizaciones que se dedican a la lucha por los derechos de la comunidad en la Florida ahora van a tener que invertir mucho tiempo, recursos, dinero, personal en luchar contra este tipo de cosas, en vez de estar en las escuelas educando, compartiendo, por ejemplo, los clubes de high school de los niños y educar a la población en general, porque nosotros, si hay algo que tenemos muy claro, es que la ignorancia crea miedo, el miedo crea odio. Y en este momento estamos en esa situación de nuevo. Y lamentablemente, en vez de estar combatiendo temas tan delicados como el control de armas para evitar masacres como la de Pulse, que ocurrió acá en nuestro patio trasero Sí. como Pulse, ahí en Orlando, pues lamentablemente estamos combatiendo una situación que es simplemente amor, que habla sobre la libertad que tenemos cada uno de nosotros de amar a quien nos plazca y de ser el reflejo de un hogar normal, tan común como un hogar heterosexual, es igual un hogar homoparental. Susana Tadei, activista por los derechos LGBTQ+, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti, gusto en verte de nuevo, que no pase tantos años ahora. Amén, así sea, un fuerte abrazo. Gracias, bye bye. Bueno, parte de esta conversación con Susana Tadei, activista desde hace muchos años por los derechos LGBTQ+, decía algo muy interesante: la ignorancia crea miedo y el miedo a su vez crea odio. Hay una encuesta de Trevor Project que habla sobre el 42% de los jóvenes de la comunidad LGBTQ+, que consideraron seriamente intentar suicidarse el año pasado, precisamente pues a causa de persecuciones, de acoso escolar, precisamente vinculado a su preferencia sexual. Esto habla mucho de los escenarios que lamentablemente se pudiesen empezar a enfrentar pues nuestros jóvenes dentro de las escuelas de Florida, al no tener la posibilidad de expresarse libremente con sus compañeros de clase, con sus maestros,
por sencillamente la decisión de algunos legisladores de impedir que dentro de las escuelas del estado de Florida no se pueda hablar libremente de identidad de género. Lo decía incluso durante la entrevista con Susana, yo pudiese estar de acuerdo, incluso como residente del estado de Florida, que pues nuestros niños, nuestros jóvenes, quizá no tengan acceso a temas tan explícitamente sexualizados. Y lamentablemente basta con que abran un dispositivo móvil, cualquier teléfono o cualquier computadora, abran Instagram y cualquier publicación va a estar sencillamente sexualizada. Eso no lo aprenden en la escuela. Las redes sociales se han convertido en el caldo de cultivo para que ellos puedan consumir cualquier tipo de contenido explícitamente o no, sin necesidad de estar bajo supervisión de un docente. Y sin embargo, esta ley pues lo que pretende hacer es mermar su capacidad para poder discutir con consejeros, con personas que quizá pudiesen orientarlos en las dudas que pudiesen tener simplemente porque una rama política pues lamentablemente no entiende la diversidad. E incluso los han comparado a sus padres en familias homoparentales, con traficantes de droga, con terroristas, y pare usted de contar las comparaciones no al lugar que se han hecho en el Capitolio de este estado conservador, que es el reflejo de una sociedad en decadencia. Parte de este tema que el día de hoy pues ha mantenido activo al estado de Florida en relación a los derechos civiles, puntualmente de la comunidad LGBTQ+. Les decía al inicio de esta transmisión que este programa vinculado a temas de odio había coincidido con el inicio de la invasión rusa al territorio ucraniano y que muchas cosas habían cambiado desde la última guerra a nivel mundial, que fue la Segunda Guerra Mundial, con lo que pudiese ser esta invasión, que también quizá pues tiene algunos elementos que mantienen alerta a algunos internacionalistas para vislumbrarla o pintarla con algunas características que pudiesen asimilar a que el conflicto pudiese escalar a magnitudes internacionales. Voy a compartirles la pantalla para mostrarles algunos de los elementos que me llevaron hoy a pensar cómo las redes sociales y el tema de la tecnología ha cambiado incluso la forma en cómo se hace la guerra. Vamos a leer este artículo de Europa Press porque hace algunas horas Google deshabilitó los datos del tráfico en tiempo real de Google Maps en Ucrania. Y de acuerdo a lo que dice la nota, esto para proteger la seguridad de las personas que están dentro del país, de acuerdo a lo que ha informado la propia compañía de tecnología. Google ha adoptado una serie de medidas a propósito de esta invasión en Ucrania. Entre ellas, ha aumentado automáticamente las protecciones de seguridad de las cuentas para las personas en la región. Además, los usuarios pueden activar estos controles y funciones para mejorar instantáneamente la seguridad de su cuenta. Van a pausar también la monetización en sus plataformas, en los medios financiados por el gobierno ruso, la retirada de videos que violan sus políticas y la donación de $2 millones en anuncios para aquellas organizaciones y entidades que están informando sobre los recursos que están poniendo a disposición de los usuarios acerca de ayuda humanitaria y reasentamiento. Básicamente, algunas de las cosas que obviamente y por razones evidentes no están o no estuvieron presentes en la Segunda Guerra Mundial, porque no existía ni siquiera el Internet y mucho menos las redes sociales. Vemos también noticias como esta: el grupo de hackers Anonymous le declaró la guerra cibernética al gobierno ruso. Esto pues ya incluso ha iniciado varios ataques a sitios web del gobierno ruso.
Y obviamente habla de otro tipo de batallas que se gestan en este momento en otros planos más allá del campo físico, el campo de batalla físico, que en este caso sería esta guerra cibernética. Vamos con CNN en español, la razón por la que llaman la guerra de TikTok a la invasión rusa de Ucrania. Este medio habla un poco de cómo los influencers ucranianos en Instagram y también en TikTok pues ayudaron de alguna u otra forma a vislumbrar la guerra mucho antes de que empezara, dando pasos adelantados al notificar los movimientos militares, incluso cuando las fuerzas rusas negaban que efectivamente se estaban realizando algún tipo de estrategias militares en el territorio ucraniano. Es por eso que este medio, CNN, y analistas expertos en el tema de la guerra pues están hablando de que esta pudiese ser la primera guerra llamada como la guerra de las redes o la guerra de TikTok. Entre estas informaciones hay muchas con la misma tónica, sobre todo vinculadas a noticias falsas, medios de comunicación que pues van a empezar a ver algún tipo de etiquetas en redes sociales, sobre todo estos medios rusos que pues por ejemplo en Twitter van a empezar a recibir algún tipo de etiqueta para pues alertar a los usuarios de que su contenido no pudiese ser real e invitarlos precisamente a dudar de la información que allí se dice. La próxima semana, el próximo lunes, vamos a estar tocando ese tema, vamos a intentar abordarlo a profundidad, el tema de la desinformación y cómo Rusia se ha convertido precisamente en un actor fundamental para la desinformación y cómo esto se ha convertido también en un tema importante en este tema de la guerra entre Rusia y Ucrania y cómo el ciberodio también pues ha jugado un papel clave entre pues la relación de ambas naciones y el discurso diplomático internacional. Vamos ahora a pasar al siguiente punto. Paula ya me está diciendo, se quedó pegado, me dieron cuerda. Estuve toda la mañana cargándome con paneles solares en el patio de la casa. Eh, si no me avisan, ya saben que puedo estar aquí hablando por horas. Vamos con la siguiente invitada. Les decía que más temprano estuve conversando con una psicóloga en relación a el tema del FOMO, el Fear of Missing Out, este miedo a ser desplazados y cómo esto pues pudiese estar siendo la causa principal para que muchos estemos opinando de todo sin saber de nada. Vamos a escuchar esta entrevista y ya regresamos en unos minutitos. Bueno, y en esta parte de la conversación me acompaña la doctora Mónica Gilbert, psicóloga clínica, a quien le agradezco enormemente por la oportunidad de conversar con nosotros y además que me llama profundamente la atención porque en la investigación que hice sobre ella, además de que es consejera de salud mental, dice que cree que las dificultades de salud mental son reales, comunes y en la mayoría de los casos tratables. Parte obviamente de esta misión que tenemos en Nos Fuimos a Barras de combatir precisamente este estigma que hay con los temas relacionados a la salud mental y a que las personas entiendan, doctora, precisamente que la salud mental es parte de la cotidianidad y que hablar de ella tiene que ser un tema normal dentro de la sociedad. Bienvenida y gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias por invitarme a tu programa y me encanta tu movimiento y lo que estás haciendo porque creo que es una cosa que, bueno, el tema de la salud mental es un tema que ha surgido o ha cogido más volumen ahora con todo lo que ha pasado sobre el COVID y eso es como, creo que es una parte positiva porque la gente está hablando más sobre eso y ya no es tan tabú como antes.
Así es, doctor. Y precisamente, y lo hablábamos antes de tener ya esta conversación grabada, el tema que nos trae hoy sobre la mesa es precisamente ese, ¿no? Cómo lamentablemente las modas nos han hecho poner sobre la mesa algunos temas sin ser expertos, debatir sobre temas sin ni siquiera tener conocimientos a profundidad sobre algunas cosas e incluso perdiendo la empatía al momento de comunicar. Algunos lo llaman el síndrome del FOMO, Fear of Missing Out, y ya me gustaría primero que me ayude a definirlo para la audiencia, qué es el FOMO, y basado en esa definición me gustaría determinar si es precisamente esa la causa de que muchos estemos entrando precisamente a debatir en temas y en campos que no son los nuestros. Bueno, FOMO es el miedo de ser excluido, el miedo de no ser parte. Y creo que esto es algo que en la vida real siempre hemos tenido, siempre ha estado ahí, desde que nosotros hemos ido a la escuela, ¿verdad? Nadie le gusta sentarse en la mesa solo comiendo, ¿no? En la mesa de la cafetería. Entonces, esto es algo que es bien natural de todos nosotros como seres humanos, pero ahora en la parte de las redes sociales se puede volver un problema, ¿verdad? Porque como tú dijiste, las personas están comentando, están hasta sharing, hasta compartiendo muchas de las cosas que a lo mejor ellos mismos no creen en ellas, pero solo porque son populares se siente que tienen que compartirla o tienen que comentar o dar su opinión cuando en realidad no saben nada del tema. Entonces, cuando dan su opinión sin saber mucho del tema, esa opinión puede ser, como tú dijiste, sin empatía, porque en realidad no existe esa empatía. Dan ese comentario, lo ponen ahí y es más para sentirse que son parte de algo. Ahora, doctora, ¿qué pasa precisamente a nivel psicológico en el humano con ese miedo, ¿no? Con ese miedo a ser desplazado y a no ser parte de la sociedad. Porque si bien es cierto, y usted lo decía, el ser humano viene arrastrando quizá esa conducta desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo, pero quizá el fenómeno de las redes sociales lo ha dejado mucho más marcado también porque las comunicaciones se han democratizado, todo el mundo tiene la oportunidad al alcance de su teléfono de decir lo que piensa, de hablar sin necesidad de pasar por muchos filtros como antes para poder hablar en televisión o para poder llegar a masificar o a llegarle a muchas personas a través de un mensaje, pues tenía que pasar quizá por muchos filtros para que pudiesen llegar a un medio de comunicación. Ahora simplemente hacerse viral puede ser un golpe de suerte. ¿Qué pasa en el individuo a nivel de su mente para llegar a ese miedo y no pensar antes de accionar con lo que estoy haciendo? Sobre todo porque hemos visto eso, esa falta de empatía. Cuando se convierte el individuo en un ser egoísta, en pensar por encima del dolor que le puedo causar a otro solamente por el bien personal. Bueno, tenemos que pensar que cuando estamos al frente de una computadora, cuando estamos, o sea, ahora mismo que nosotros estamos aquí hablando en Zoom, es completamente diferente que si estuviéramos en el mismo cuarto juntos, ¿verdad? Nosotros tratamos lo más que podamos de poder humanizarnos, ¿no? Pero en realidad cuando estamos en la parte de los electrónicos, eso es lo que pasa. Entonces mucha gente tiene como como este coraje o se sienten más como que pueden hacer esas cosas al medio del web, pero cuando están al frente de una persona a lo mejor no se lo dicen, ¿no? Entonces tienden a hacer, por eso mismo pasa lo del bullying y cosas así, porque la gente se siente, ok, no estoy al frente de ellos y puedo decir esto y tengo el anonimato, que es lo que pasa. Pero lo que viene siendo directamente el FOMO y ese miedo de ser excluido es que eso nos puede provocar mucha ansiedad y mucha depresión. No solo porque estamos comentando sobre algo que a lo mejor no sabemos mucha información, pero acuérdate que después de ese comentario va a haber otro comentario abajo de eso, ¿verdad? Y que no muchas veces son comentarios buenos. También en la parte de los likes, a lo mejor mi comentario recibió 5 likes, pero el tuyo recibió 20. Estoy mal, lo dije mal, entonces empezamos a dudar de nosotros mismos y esas son todas las cosas que pueden surgir de estar en el web y estar comentando en cosas que de verdad, o sea, lo estamos haciendo en realidad para creer que somos parte de algo.
Ahora, Doc, y presentamos el problema, pero también me gustaría presentar las posibles soluciones y cómo poder lidiar con esta sensación que si bien es cierto, pues no es nueva, ya tenemos bastante tiempo lidiando con ella. ¿Cómo podemos ser quizá más inteligentes a nivel emocional e identificar en primer lugar cuándo estoy sintiendo FOMO y cómo actuar ante él para evitar caer en este círculo vicioso de tener esa necesidad quizá de figurar para no tener ese miedo a ser desplazado? ¿Qué puedo hacer yo como un individuo racional, consciente, sin necesidad de tener esa carencia de empatía para buscar figurar? Bueno, lo primero es pensar en nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces entender por qué estamos utilizando las redes sociales, ¿no? Hay muchas veces que nosotros utilizamos las redes sociales como Google para buscar una dirección, o la utilizamos a lo mejor como vi tu página que empezaste a follow y te voy a follow también, pero acabo de ver que haces como muchas cosas para hablar sobre lo de la salud mental y tienes un propósito, ¿verdad? Igual que el mío, que es de poder ayudar a los padres y a los niños. Pero otras personas utilizan las redes sociales para escaparse de su mundo, porque a lo mejor no están felices en su trabajo, en su matrimonio, a lo mejor no están felices haciendo lo que están saliendo. Entonces, lo primero es ubicarse en eso y pensar por qué es que yo utilizo tanto estas redes sociales y por qué es que tengo esa necesidad de comentar y de estar tanto tiempo ahí en esos temas, ¿no? Después que nosotros veamos en realidad por qué estamos ahí, es que podemos decir, ok, bueno, no voy a hacer esto, o a lo mejor tengo que automirarme en mi vida y ver por qué no estoy feliz y tratar de cambiar eso, porque en realidad la solución ahí no es estar más tiempo en las redes sociales, eso en realidad va a crear un problema más grande, porque nos saca del estado de ahora y entonces vivimos en un mundo aparte que no es el mundo a lo mejor que en realidad queremos vivir. Y ahora precisamente también identificar, doctora, cuando estamos viviendo una vida paralela, ¿no? Porque a veces, y me atrevo a decir que en la mayoría de los casos, las redes sociales no van en sincronía con lo que es la vida real. Mucha gente lamentablemente no muestra en redes sociales lo que es el reflejo real de su vida y quizá no es por pena, pero las miserias a veces no se muestran. Y no digo miseria como un término despectivo, digo que las cosas feas que nos pasan o cuando estamos tristes o cuando lamentablemente no es que estamos tristes, pero no tuvimos un buen día en el trabajo o quizá tuvimos un impasse con alguien, eso no es bonito de mostrar y lamentablemente eso no es lo que mostramos en redes sociales y mucha gente pues idealiza que ese panorama de fantasía que muchos mostramos en redes sociales es la vida real y lamentablemente pues nos hemos idealizado en figuras que se han construido en esas plataformas y que no nos están mostrando la otra cara de la vida real. ¿Cómo hacernos conscientes de eso? Porque yo incluso, y hablo en término personal, doctora, lo estoy diciendo en este momento de una forma muy bonita y parezco estar muy consciente de esto, pero a veces sigo perfiles y digo, tiene una vida perfecta, ¿por qué yo no la pudiese llevar? Y en ese momento, cuando estoy comparando mi vida con la de otros, no parezco estar muy consciente de lo que está pasando. Entonces es muy bonito hablarlo, es muy bonito decirlo, pero cuando lo llevamos a la práctica personal, no parece ser tan sencillo. ¿Hay alguna herramienta que podamos implementar para que se nos haga más llevadera esa comparación inevitable del ser humano? Bueno, de una parte creo que los influencers, y veo que mucho lo ha empezado a hacer, y las personas esto que tienen muchos followers, mucha gente que los sigue, tienen también esa responsabilidad, ¿no? Que es importante que ellos también no solo muestran, que muestren nada más que la parte perfecta de su vida, pero que también muestren sus errores. Yo estaba siguiendo a una que hace maquillaje y es cómico porque ella puso, así es como sale en el catálogo que ustedes ven, pero así es la vida real y todo estaba photoshopped. Y a mí me parece súper impresionante y súper lindo que haga eso y pienso que todos los influencers también deberían hacer eso. Yo por lo menos, no es que yo sea un influencer, pero hay muchos padres que me siguen en mi cuenta y entonces una vez yo puse, mira, mis niños también tienen rabietas, ¿no? Yo sé esta técnica, pero mira, ahora está en el piso y puse una de mi niña ahí en el piso llorando y tirando pataletas, ¿no? Porque creo que es importante que la gente vean que nosotros, que todos somos normales, que solo porque no sé, demos un consejo o demos esto, lo que o lo otro, quiere decir que tengamos una vida perfecta.
todos somos normales y todos somos iguales de alguna forma. Creo que para las personas que están viendo a estas personas en las redes sociales, siempre acordarse de eso, que muchas de las cosas en las redes sociales es para lucir lindo, es para que todo el mundo lo vea y se ría, pero en realidad no saben cómo es su vida. Y creo que también hemos visto... no solo en las redes sociales, pero como en las películas, hay muchos de los artistas que nos hicieron reír desde pequeñitos que desafortunadamente se quitaron la vida, ¿verdad? Y uno se queda mirando y dice, pero ¿cómo esta persona? Una que me viene a la mente es Bourdain, ¿verdad? Que él tenía el mejor trabajo del mundo porque a mí me encanta comer. Y él iba a todos los restaurantes del mundo a comer y yo decía, wow, se quitó la vida. Entonces, es como decimos en español, caras vemos y corazones no sabemos. Y así mismo es. Nadie sabe lo que está pasando dentro de la vida de cada quien y a veces vemos una vida perfecta y no sabemos lamentablemente el infierno que para cada quien puede ser su propia vida, ¿no? Entonces tratemos el mensaje creo que es tratar de no compararnos con los demás, sino enfocarnos en disfrutar nuestra propia vida, manejar nuestras situaciones de una forma con inteligencia emocional y tratar de llevar nuestras propias cargas de una forma serena y buscando ayuda profesional cuando más lo necesitemos, si ese es el caso, entendiendo que la ayuda profesional no nos hace más débiles que otros, simplemente incluso nos hace más inteligentes cuando acudimos a buscar a los especialistas cuando nos sentimos en momentos vulnerables. Doctora Mónica Gilbert, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti por invitarme y nos vemos pronto. Segurísimo. A ver, parte de esta conversación con la doctora Mónica Gilbert, a quien le agradezco por estos minutos que nos dedicó. Ya hay comentarios en el chat de Twitch. Dice Potterhead, el uso de las redes se convierte en una adicción muchas veces. Eso es totalmente cierto. Dice Zaireli, yo me suelo fijar en el tiempo que paso allí para no abusar de ellas. Le había preguntado yo mismo en el chat cómo cuentas el tiempo. Me respondió que desde la configuración de Instagram te dice cuánto tiempo pasas cada día. También le responde Potterhead, creo que hay aplicaciones que contabilizan el tiempo que pasa la pantalla activa en cada aplicación. Si no me equivoco, en los usuarios de iPhone, también al final de la semana hay como un reporte semanal. Yo de verdad a ciencia cierta no lo uso, pero sé que llega como un reporte semanal de cuánto tiempo dedicaste a la semana en la pantalla del teléfono. Ahora no sé si tendrá segmentada cada aplicación y cuál fue el porcentaje que dedicaste a cada una de esas aplicaciones. Prometo hacer la tarea y la próxima semana se los traigo en el programa. Pues ya estamos llegando casi al final de este primer programa. Estuvo un poco serio, debo admitirlo. Pero bueno, poco a poco iremos soltando el cartón de la televisión. Recuerden que vengo siendo un periodista acartonado de medios tradicionales. Poco a poco me iré soltando, es tarea para la casa. Pero no me quiero ir sin antes pues mostrarles el concurso de las 2 entradas que estuvimos rifando esta semana para el concierto de Nicky Jam, que va a ser el próximo 6 de marzo en el FTX Arena de acá de la ciudad de Miami. Hicimos una alianza con nuestros amigos de CMN Events y gracias a ellos estamos rifando estas 2 entradas para el concierto de Nicky Jam, que por cierto lanzó hace poco su nuevo tema Ojos Rojos, que busca empoderar a la mujer, obviamente con una lírica muy acorde a los tiempos actuales, muy urbana, en un lenguaje muy urbano, pero que de alguna u otra forma habla mucho de esa toxicidad de las relaciones de pareja. Eso se los conté en un reel hace unos días atrás. Si no me siguen todavía en Instagram, pueden buscarme @evillalobostv, @nosfuimosabarras. Allí les he hecho todo el cuento de esa canción. Mientras tanto, vamos a ver el concurso que hicimos más temprano durante la tarde de hoy.
Bueno, ya estamos haciendo este sorteo a las 6:32 minutos hora del este, hoy 28 de febrero. Vamos a colocar la lista de personas que cumplieron con los requisitos. Vamos a colocar 2 premios. Realmente es una sola persona que se llevará los 2 tickets. Si la persona que ocupe el primer lugar no retira su premio, pues la segunda automáticamente será la ganadora. La persona ganadora es PTR-1721. Escríbenos un mensaje directo en Instagram. Si no, pues la persona será Rock and Joe. Será la persona que pues ganará estas entradas. Bueno, allí tienen al ganador de estas 2 entradas para el concierto de Nicky Jam el próximo 6 de marzo en el FTX Arena, cortesía de CMN Events, trayendo como siempre grandes eventos, no solo a Miami, sino a toda la Unión Americana. Vamos a leer el chat antes de despedirnos. Dice Ia Salazar: ¿a qué hora sales por TVB? Ya no trabajo allí. Mi relación laboral con ese canal cesó hace algunas semamas. Dice Zaireli, pone unos gorritos de brujo. No sé si estaba haciendo magia a ver si salía como ganadora. No ganaste, Zaireli, pero sigue intentando, vienen más sorteos. Potterhead dice, ay, no salí. Saile dice, nunca gano. Bueno, sigan intentando que vendrán más premios. Por ahora yo me despido, les agradezco por estar allí. Sigan por favor todos los lunes asistiendo a esta cita semanal, lunes 9 de la noche por el mismo canal, twitch.tv/lateral. Nos fuimos a barras y diariamente generando contenido en Instagram para que nos sumemos a esta legión de embajadores contra el odio que tanto le hacen falta a nuestro mundo moderno y más aún en tiempos como los que estamos viviendo en la actualidad. Soy Emmanuel Villalobos, les agradezco como siempre y nuevamente por estar allí. Chao, chao.